Muy buenos días, tengan todas y todos. Eh, una vez más, desde acá, desde el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, con ustedes, su servidor, responsable del Centro de Formación, Carlos Betancourt. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Bianni Tovar. Bienvenida, Bianni, a tu casa, el instituto. Eh, Como ya es costumbre y se los hemos venido haciendo saber, los días viernes pues tenemos acá funcionarios y funcionarias que pertenecen a la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Ya pues se ha hecho costumbre que los viernes estarán ellos acompañándonos, llevando formación con respecto a todos esos procesos y procedimientos que se generan a través de esa oficina. El día de hoy vamos a hablar de los procedimientos de cedulación, niñas, niños, adolescentes, mayores de edad e indígenas. Por eso, como dije ya antes, tenemos acá a la licenciada Bianni. La licenciada Bianni, pues, es una persona de mucha experiencia dentro del Consejo Nacional Electoral. Ya son 25 años de experiencia en los cuales se ha desenvuelto en diferentes funciones y en diferentes oficinas, como ha estado en registro electoral, ha estado en registro civil y ahora pues pertenece al equipo de la Dirección de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Bien, entonces como dije, pues espero que, y se los recuerdo siempre, esta formación sea del máximo provecho para todos los funcionarios. La dinámica es la misma que venimos acostumbrados. Desarrollamos la actividad, luego tendremos ese espacio para las preguntas y las respuestas. Todas las preguntas que vayan surgiendo, recuerden que le damos respuestas al final. Entonces, por favor, las van haciendo a través del chat. Les recuerdo que en el link de conexión, también, aparte del link de conexión, también tienen un link de registro. Es indispensable que todos ustedes hagan el registro, ya que si no hacen ese registro, no podemos garantizar esa constancia de participación de esta actividad. Entonces, sin más pérdida de tiempo y dejamos entonces con ustedes a la licenciada Bianni. Bianni, este estudio es tuyo y bueno, esperemos que esta gente quede hoy maravillada con esta actividad. Gracias. Buenos días. Hoy vamos a conversar un poco sobre los procedimientos de cedulación por primera vez en niños, niñas y adolescentes, en mayores de edad y casos indígenas. Porque entramos los polvos para que no para que no den el polvo. Pedimos disculpas, tenemos un problemita técnico, ya estamos resolviendo y en breve estamos con ustedes.
Bien, ya de vuelta por acá, hemos resuelto. Vamos entonces a dar inicio a la actividad. Licenciada Bianchi, las cámaras son suyas. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a lo que son los procedimientos de cedulación de niñas y niños adolescentes, mayores de edad e indígenas. De acuerdo a la Ley Orgánica de Identificación, en su artículo 16, nos establece que la cédula de identidad constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos, judiciales y para todos aquellos casos en los cuales su presentación sea exigida por la ley. Su expedición será de carácter gratuito y de uso personal e intransferible. Pero antes de llegar aquí, como quien dice, tuvimos una evolución histórica en el cual comienza en el año 1924, cuando el doctor Pablo Sublet da esa inquietud indica, ¿verdad?, la creación de la Oficina de Identificación Científica de los Venezolanos, con el propósito de que se tenga el carnet de identificación. Es para el año 1938, ya cuando se promulga la ley del Servicio Nacional de Seguridad, donde contempla todo lo relacionado a la identificación de los ciudadanos, con el fin de tener un control tanto de los extranjeros como a nivel político, electoral y judicial. En 1941, la Oficina Central de Identificación expide la primera cédula con el número 1 a un ciudadano de origen alemán. Inician con la cedulación por primera vez con los extranjeros, debido a que en la Segunda Guerra Mundial teníamos un alto índice de migrantes aquí en territorio venezolano y el Estado venezolano tenía la necesidad de tener un control de todos los extranjeros que ingresaban en el país y cómo eran sus movimientos migratorios. Es en el año 1942 cuando se expide por primera vez la cédula con el número 1 al presidente de la República, el general Isaías Medina Angarita. Para este momento, la diferencia entre una cédula y otra era que o llevaba la B de venezolano o la E de extranjero. En el año 1946 se publica el decreto ley número 367, por lo que se le asigna la Dirección de Identificación como una dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores. Es en el año 1971 cuando se promulga la Ley Orgánica de Identificación y sus disposiciones relativas a la identificación de las personas naturales, a la vez que se incorpora la figura de fiscalización por parte del Consejo Supremo Electoral. Esto estaba a cargo de lo que conocíamos anteriormente como la Fiscalía de Cedulación. Y esto lo nombraba, era el presidente del Consejo Supremo Electoral. Ya para el año 1972 se inicia la cedulación a color de los venezolanos y extranjeros, y esto daba mayor seguridad a la cédula, y ya teníamos la cédula a nivel para hacer todo trámite a nivel jurídico. En 1992 se crea la división entre la oficina administrativa, entre las áreas de identificación y extranjería, a ser elevada a la Dirección de Extranjería, Dirección General Sectorial y Extranjería DEX, mientras la identificación quedó como la Oficina Nacional de Identificación. Es para el año 2004 cuando ya se fusionan ambas oficinas y comienza a funcionar la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, ONIDEX. Ya posteriormente, en el año 2009, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, por el que conocemos actualmente como SAID. Es importante destacar que nosotros obtenemos nacionalidad o otorgamos nacionalidad de acuerdo al artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus numerales 1, 2, 3 y 4. En los casos de cedulación de niñas y adolescentes, en el artículo 32.1, que toda persona, todo venezolano o venezolana nacido en territorio venezolano. Esto va a ser a partir de los 9 años de edad. Si el niño tiene 8 años y es un día antes de cumplir la edad, no podemos todavía cedular. Tiene que tener los 9 años cumplidos.
El único requisito que necesitamos para aprobar ese trámite es el acta de nacimiento certificada. Puede ser fototática o literal. Es importante que revisemos el acta de nacimiento. Esta acta de nacimiento debe indicarnos todos los datos. No es necesario pedir la EB25 ni la constancia de nacimiento, siempre y cuando el acta nos indique a nosotros número de acta, fecha de presentación, nombre de los padres, lugar de nacimiento, tengan todas sus firmas, todos sus sellos, el acta, con esa acta podemos proceder a la cedulación. En cuanto a cedulación de mayor de edad, tenemos ciertas consideraciones generales que debemos de tomar en cuenta. Debemos de tener el correcto llenado del acta de audiencia, eso es obligatorio. Debemos llenar todos los campos del acta de audiencia. De hacer importante, debemos de hacerle entrevista a los ciudadanos. Eso nos va a generar a nosotros siempre, o sea, nos va a indicar el por qué la persona fue cedulado fuera de tiempo. Nos va a indicar muchos factores y de ahí va a depender si debemos, qué vamos a hacer con el expediente o cómo lo vamos a conformar. Debemos de valorar en el acta de nacimiento los elementos del acta como el número, fecha de presentación, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres, número de cédula de identidad. Siempre debemos de verificar el número de cédula de los padres en el sistema SAIME. Debemos de colocarlo la fecha la fecha de cedulación en el acta o a un lado de la cédula para saber en qué momento fue cedulado los padres. Eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Debe tener firma y sello del registrador civil. Debe tener también lo que es todas las firmas como del declarante. Debe tener la firma de los testigos. Las actas de nacimiento no deben de tener ni tachadura ni enmendadura. Es importante que a la hora de conformar los expedientes, en caso de los expedientes de cedulación de mayor de edad, todos los expedientes deben de tener teléfono y correo. Esto es obligatorio. No todos los expedientes, porque de ahí va a depender de que la SAIME les pueda mandar el link para poder otorgar la cédula de identidad. En las actas de nacimiento debemos de valorar las notas marginales. Debemos revisar que esas notas marginales estén de forma correcta, que ya sea por error de fondo o por error material. Debemos identificar cuándo va a ser una rectificación a través por vía judicial y cuándo la vamos a hacer por sede administrativa. Las actas de nacimiento tenemos que identificar que sea acta de nacimiento y no un acta de reconocimiento paterno. Recuerden que con las actas de reconocimiento no podemos cedular. Esas actas de nacimiento nos va a servir es para colocarle la nota marginal a esa acta de nacimiento. Y en caso de niños, niñas y adolescentes, se va a generar una nueva acta porque tenemos que velar por los derechos de los niños. También tenemos que identificar en el acta si es un parto hospitalario o un parto extrahospitalario. Y de ahí vamos a ver cuáles son los recaudos que se requiere para cada uno de los casos. Debemos de prestar también mucha atención cuando se trate de artículos y ver cuáles son los recaudos por cada artículo. ¿Cómo debe estar conformado el expediente de cedulación de mayor de edad? Aparte del acta de audiencia que debe estar correctamente llena, debemos de ver el acta de nacimiento si fue expedida antes de los 18 años de edad, solamente con el acta de nacimiento fotostática debidamente certificada es suficiente siempre y cuando nos diga todos los datos que requerimos. Si el acta de nacimiento es expedida después de los 18 años de edad, tenemos que valorar. Si el acta es antes de la ley orgánica del registro civil, el acta debe hacer mención de la sentencia del juicio de inserción.
En el caso, y adicionalmente deben consignar esa sentencia debidamente certificada. Ok, entonces, vamos a diferenciar cuando el acta es expedida después de los 18 años, si es antes de la ley orgánica del registro civil, deben de tener el acta de nacimiento en los datos de la sentencia del juicio de inserción. Si el acta es después del año ya cuando tenemos la ley orgánica del registro civil, después del año 2010, el acta de nacimiento certificado debe reflejar esa providencia administrativa de opinión de mayor de edad emanada de la Oficina Nacional de Registro Civil. Y si es por vía judicial, la sentencia de juicio de inserción. Aquí vamos a tener unos criterios generales para lo que es el artículo 32.1. A partir de los 15 años de edad debemos llenar el acta de audiencia. A pesar de que están siendo adolescentes, igualito debemos llenar esa acta de audiencia donde le vamos a hacer esa entrevista al ciudadano y se la vamos a anexar al acta de nacimiento certificada como ahí vamos a tener todos los datos, ahí nos va a indicar el por qué fue cedulado siendo ya adolescente. Ahí debemos también de diferenciar si es un parto hospitalario o un parto extrahospitalario. Si es un parto hospitalario, se va a solicitar la constancia de nacimiento siempre y cuando en el acta de nacimiento no esté reflejado el hospital. Mientras el acta de nacimiento diga el nombre del hospital, no pedimos ni la EB25 ni la constancia de nacimiento. En caso de parto extrahospitalario, se solicita la declaración jurada de partera o de los testigos venezolanos por nacimiento ante tribunal o notaría. En caso de madres indocumentadas, si en el acta de nacimiento no nos sale los datos de la cédula o nos dice que su madre es indocumentada, igualmente que los padres extranjeros, siempre vamos a verificar esa acta de nacimiento y esa constancia de nacimiento. Ese registro hospitalario debemos de verificar. Si no, debemos de solicitar esa declaración jurada de partera o de testigos venezolanos por nacimiento. Es importante que siempre mantengamos en cuenta que la fecha del certificado de nacimiento, esto es algo que siempre nos preguntan, que la fecha del certificado de nacimiento puede ser distinta a la del certificado, a la fecha de nacimiento. Si el certificado de nacimiento es posterior al nacimiento, no va a haber ningún problema. No necesariamente tiene que estar el mismo día del nacimiento. Puede ser totalmente diferente. Cuando el acta de nacimiento presenta errores en los datos de los testigos, tenemos como un criterio que podemos proceder a la cedulación, pero exhortamos a la persona, al ciudadano, a que haga la rectificación correspondiente. En los casos que el niño, niña y adolescente acuda acompañado de un representante legal distinto al padre o de la madre, se deberá verificar los datos de los documentos que acredite legalmente. En este caso, estamos hablando de que los niños, niñas y adolescentes acuden con su respectivo representante, su papá o su mamá, a las oficinas SAIME a sacar su cédula de identidad. Hacemos nuestras respectivas verificaciones, pero cuando ya tenemos una colocación familiar, vamos a revisar ese documento y que los datos estén de forma correcta en tanto el sistema SAIME con el documento para que le dé veracidad al trámite que se está realizando. Si el acta de nacimiento no posee los seriales de cédula de identidad de los padres, el supervisor solicitará
información al usuario y lo puede anotar en el margen del acta. Si tiene la copia de la cédula de los padres, se la podemos anexar. No las tienen, la anotamos en el margen del acta, de modo que podamos verificar y colocar la fecha de cedulación de los padres. Recuerden que nosotros debemos siempre verificar la afiliación materna y paterna. Ahí vamos a verificar que los datos estén correctos con sistema SAIME. Si hay algún detalle en el apellido, por ejemplo, aparece un Pérez con S en el acta y en sistema SAIME es con Z, el ciudadano debe de hacer la rectificación, hacer su corrección, ya sea a nivel de acta o ya sea a nivel de sistema SAIME. En caso de que los padres sean de origen extranjero, el usuario posea doble nacionalidad, deben de consignar ese documento de esa otra nacionalidad y debemos de verificar el lugar de nacimiento. De modo de que si hay, porque si estamos hablando de un 32-1 que nace en territorio venezolano, en esa otra nacionalidad debe indicar que su lugar de nacimiento es Venezuela. La certificación del acta debe ser legible, sin deterioro y no debe tener ningún tipo de tachaduras y enmendaduras. Es importante que la certificación del acta esté completamente legible, que tenga su firma y su sello como corresponde, porque eso es lo que nos va a dar la validez a esa copia del acta que estamos teniendo en nuestras manos. Toda modificación del estado civil de los niños y niñas adolescentes debe ser realizado a través de tribunales LONG. Todo lo que sea a nivel de los niños, niñas, adolescentes, toda modificación de acta de nacimiento es a través del ONU. Por eso debemos de tener mucho cuidado a la hora de negar algún trámite de cedulación de niños, niñas y adolescentes. Tenemos ahora el artículo 32, numeral 2 de la Constitución de la República de Venezuela, donde nos dice que toda persona es venezolana de acuerdo a los ciudadanos nacidos en territorio extranjero, hija o hijo de padre y madre venezolano por nacimiento. ¿Cómo debe estar conformado este expediente? Por el acta de nacimiento inserta en el registro civil venezolano. El acta de nacimiento debe estar inserta en el registro civil venezolano. No podemos aceptar el acta de nacimiento consular. ¿Okay? El número de cédula de identidad de los padres debe estar reflejado en el acta. Si no está en el acta el número de cédula de los padres, podemos colocarlo en el margen del acta o pueden consignar la copia de la cédula de identidad. Copia de acta de nacimiento de ambos padres. Esto es en el caso de que no están cedulados, deben de tener su acta de nacimiento certificado. Es importante siempre que chequeemos en el sistema SAIME la fecha de cedulación de los padres. Igualmente, con qué documentos fueron cedulados, porque eso nos va a dar a nosotros la veracidad de que el acta de nacimiento esté de forma correcta con su respectivo artículo 32.2. En cuanto al artículo 32.3, ciudadanos nacidos en territorio extranjero de hija o hijo de padre o madre venezolana, siempre que establezca su residencia en territorio de la República o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. ¿Cómo debe estar conformado este expediente? Debe tener su acta de nacimiento certificada, inserta en el registro civil venezolano, copia del acta de nacimiento del padre o de la madre que transmite la nacionalidad. Aquí sí debe de tener la copia del acta de nacimiento del padre o de la madre. El acta de manifestación de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana inserta en el registro civil venezolano. En este artículo sí, ya a pesar de que está la mamá o el papá es el que otorga la nacionalidad y son venezolanos por nacimiento, deben de hacer su manifestación de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana y debe estar inserta en el registro civil venezolano. Aquí sí me voy a detener un poquito, estamos hablando del artículo 32.4, que son los ciudadanos nacidos en territorio extranjero, hija o hijo de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización.
siempre que antes de cumplir los 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir los 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Este artículo ya nos está condicionando. Tenemos dos características fundamentales en este artículo. Una es que el ciudadano tiene que fijar su residencia en territorio venezolano antes de los 18 años de edad y hacer su manifestación de voluntad antes de los 25 años. A diferencia del artículo 32.3, que pueden hacer su manifestación de voluntad, pero no tiene límite de edad. ¿Cómo tiene que estar conformado el expediente? Debe tener igualmente su acta de nacimiento inserta en el registro civil venezolano. Debe tener su acta de manifestación de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana inserta en el registro civil venezolano. Constancia que demuestre su residencia ininterrumpida en territorio nacional por un lapso mínimo de 2 años. En caso de niña y adolescente, la residencia va a corresponder a los padres o representantes o responsables. Entonces, aquí, fíjense ustedes, tiene que estar, tenemos la característica donde nos dicen que tiene que fijar su residencia en territorio venezolano antes de los 18 años de edad, pero debe de estar residenciado 2 años. En territorio venezolano no puede salir del país, tiene que estar en territorio venezolano durante 2 años, por lo mínimo. Y pues también solicitamos que consignen la copia del pasaporte del solicitante a los fines de cotejar la fecha de ingreso al territorio nacional. Debe consignar también la constancia de naturalización certificada o la gaceta de naturalización del padre o de la madre que transmite la nacionalidad, esto con el fin de verificar la fecha en que fue naturalizado el padre o de la madre, que es el que está otorgando la nacionalidad. Igualmente debe tener el número de cédula del padre o de la madre. En caso de no estar reflejado en el acta, lo vamos a colocar en el margen, como ya lo venimos diciendo, o consignar la copia de la cédula de identidad. Es importante que siempre verifiquemos la fecha de cedulación o de naturalización del padre. De ahí vamos a determinar si realmente le corresponde la nacionalidad o le corresponde su acta de nacimiento. Recordando que este artículo lo confunden mucho con el artículo 33.3 de la Constitución. Y aquí tenemos que hacer claro en que este artículo le aplica a todos los hijos o hijos nacidos después de la naturalización de los padres, no antes, después. El artículo 33.3, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es cuando el ciudadano nace antes de la naturalización del padre o de la madre, que es el que le otorga la nacionalidad por naturalización. Aquí vamos a tener unos criterios generales que van a ser aplicados para los artículos 32, 2, 3 y 4, donde dice, si el acta de nacimiento no posee los seriales de cédula de identidad de los padres, el supervisor solicitará dicha información al usuario, la anotará al margen, los cuales deberán ser verificados en sistema SAINE y deben de colocarle la fecha de cedulación. La certificación del acta debe ser legible, sin deterioro, no debe tener ningún tipo de tachaduras ni enmendaduras. Toda modificación del estado civil de los niños y adolescentes debe ser realizado a través de la vía jurisdiccional especial por tribunales longos. Toda modificación de estado civil de los niños, niñas y adolescentes debe ser realizado en una inserción. Recuérdense que siempre tiene que estar la respectiva inserción en el acta en el registro civil venezolano. El acta de nacimiento y la manifestación de voluntad debe acogerse a la nacionalidad venezolana. Debe ser mención de ese artículo. Tanto el acta de nacimiento inserta como la manifestación de voluntad debe indicarnos el el número del artículo por el cual se acoge la nacionalidad venezolana. Esto es obligatorio. Esto nos va a indicar cómo se está acogiendo la nacionalidad venezolana. Recuerden que ellos nacen en el extranjero.
Cuando la inscripción de nacimiento se haya realizado de forma extemporánea, esto es en los casos de que sea la cedulación de mayor, sea acta de nacimiento de mayor de edad, debe de tener la providencia administrativa de acuerdo a la circular número 1. El expediente debe contener todas las verificaciones del interesado y de sus padres de acuerdo a cada artículo. Es importante que los expedientes nos los envíen correctamente, con su acta de audiencia, con todos los datos correctamente llenos. Debe de tener su acta de nacimiento certificada. Debemos diferenciarla si es un acta, si es una inserción o si es una inscripción de nacimiento. Debemos de revisar todas las características de las actas que estén lo más completas posible. Debe tener todas sus verificaciones, debe tener un escaneado de forma correcta para poder que eso nos pueda llegar al correo y podamos revisarlos. En cuanto al artículo 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que estamos hablando ya de extranjeros naturalizados. Estas cédulas van a ir por primera vez y vamos a chequearlas. Entonces tenemos que en el numeral 1 son los extranjeros y extranjeras que tengan carta de naturaleza. Deben de llevar su gaceta oficial debidamente certificada. Vamos a chequear que los datos estén de forma correcta para poder aprobar esta cedulación en el momento. Tenemos en el ordinal número 2, extranjeros y extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del nacimiento. Del matrimonio, perdón. La certificación de la carta de naturaleza o constancia de naturalización. Debemos de verificar que efectivamente tengan el tiempo que corresponde entre la fecha del matrimonio y la fecha en que está haciendo su solicitud para su cédula de identidad o su cedulación por primera vez. En el artículo 33.3, este es un artículo que lo tienden a confundir mucho con el artículo 32.4, donde extranjeros y extranjeras menores de edad para la fecha de naturalización del padre o de la madre, que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir los 21 años de edad. Y aquí cambia con referente al artículo 32.4, porque el artículo 32.4 nos indica que la manifestación de voluntad puede ser hasta los 25 años de edad como límite. Aquí es hasta los 21 años de edad. Y hayan residido en territorio venezolano durante 5 años. En esos 5 años deben de haber fijado su residencia en territorio venezolano de forma ininterrumpida. Vamos a tener unos criterios donde el supervisor debe verificar los datos del certificado, debe cotejar los datos del ciudadano que aparecen en el certificado con lo que aparece en el sistema SAIME, nombres, apellidos. En caso de existir un error, deben de solicitar la corrección ante el SAIME o ante el órgano competente. Deben de validar la aplicabilidad de ese supuesto constitucional y validar la autenticidad del documento con el órgano del SAIME. Siempre vamos a exhortar a los ciudadanos a que hagan su inserción de su certificado de naturalización ante el registro civil correspondiente. En cuanto a la cedulación indígena, aquí vamos, aquí sí vamos a hablar un poquito sobre esto. Tenemos en los casos de niños y niñas adolescentes, vamos a valorar el decreto 2686, que es a partir del año 2003, y la ley orgánica del registro civil a partir del año 2010. Las actas de nacimiento, de acuerdo al decreto 2686, vamos a revisar esa acta de nacimiento. En esta acta de nacimiento tenemos que revisar que tenga todas las
datos correspondientes o todos los elementos del acta de nacimiento y vamos a revisar si si es un nacimiento hospitalario, debe tener igualmente su certificado de nacimiento o su certificado médico de nacimiento, los documentos de identidad de los padres de poseerlo. Si es un nacimiento por parto extrahospitalario, debe tener su cualidad indígena, los dos testigos que den fe del nacimiento en ese pueblo indígena. Esos testigos deben pertenecer al pueblo indígena y los documentos de identidad de los padres si lo tienen. En este caso, el representante indígena no es necesario que aparezca en el acta, solamente con que aparezcan los datos del acta, los datos de los padres es suficiente y que nos indique cuál es el pueblo indígena. En cuanto a ya cuando las actas son a partir de la Ley Orgánica del Registro Civil, aquí se va a mantener todo ya lo del decreto 2686. Igualmente, el acta debe contener todos los elementos que corresponden al acta, igualito su número de acta. Pero aquí la diferencia va a ser que nos va a indicar el pueblo de indígena al cual va a pertenecer los niños, niñas y adolescentes. Igualito vamos a desglosar si tiene, si es un parto hospitalario o extrahospitalario. Si es un parto hospitalario, debe indicar el nombre del hospital con todo el certificado médico. Si es un parto extrahospitalario, nos debe indicar los datos de los dos testigos venezolanos por nacimiento pertenecientes al pueblo indígena. Aquí es importante indicar que no hay extemporaneidad. Esto es de acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad indígena. En caso de que los padres posean cédula de identidad y en ellos esté acreditado a qué pueblo indígena pertenece, eso va a quedar automáticamente reflejado en los niños. En cuanto a la cédulación indígena, ya siendo mayor de edad, aquí tenemos que diferenciar las actas de nacimiento. Ya, si es por el Código Civil, si es por el decreto 2686 o si es por la Ley Orgánica del Registro Civil. Si es por el Código Civil, él debe cumplir con todos los parámetros como que si fuera un criollo. Ahí vamos a tener, igualmente debe hacerse la declaración igualmente ante el registro civil correspondiente. No no hace en ningún momento mención a que es un indígena no se establece distinción, como lo veníamos diciendo, entre una persona indígena y una persona criolla. Por lo tanto, si hacen la inscripción de ese nacimiento posterior, o mejor dicho, siendo ya mayor de edad, debían de hacer su juicio de inserción de acta de nacimiento. Ya a partir del año 2003, del 13 de noviembre de 2003, tenemos el decreto 2686, donde debe tener ya un representante indígena. Aquí sí debe de estar el representante indígena por parte de la persona que según sus usos y costumbres representaba a su pueblo o comunidad. Debe contener los dos miembros de dicho pueblo indígena con los fines de dar testimonio de esa filiación en ese pueblo, en el pueblo o comunidad indígena. No hay distinción si el parto es extrahospitalario o hospitalario. Si dado el caso de que el acta de nacimiento está en el Código Civil y ellos quieren pertenecer o quieren obtener su cédula de identidad como indígena, ellos pueden hacer una actualización en su acta de nacimiento de acuerdo a la resolución que salió en el año 2017, donde ellos pueden actualizar su acta de nacimiento y colocar el pueblo indígena al cual pertenece de acuerdo a los recaudos que le solicite el registro civil. Bueno, muchas gracias.
Bueno, bien. Eh, Esto sigue cada viernes que hemos estado acá. Bueno, este es el segundo, ¿no? Conversando con ustedes, los funcionarios de la Oficina de Supervisión. Tenemos que los temas que son sumamente interesantes, ¿no? Interesantes, bueno, para todos los funcionarios que hacemos vida dentro del órgano, pero también muy interesante para toda la población como tal, porque hablamos de cosas que son cotidianas, ¿no? O sea, todas las personas van a un registro, todas las personas, todos los que tienen sus hijos tienen que pasar por todo este proceso. Y pues entonces esto pues, considero que es información muy valiosa para toda la colectividad. Y por eso eso es lo que lo hace pues, tan importante. El tema de los indígenas, tema que particularmente he considerado muy interesante, porque yo estoy seguro de que son pocas las personas que en el país tienen conocimiento de cómo son los procesos que se realizan para efectos de identificación y de celebración con nuestros hermanos indígenas. Motivaba que hay muchas cosas que siendo venezolanos desconocemos de ellos y tan importante como es el tema de su cultura. Ese respeto que debe haber o sea, para efectos de su cultura en relación a cualquier trámite o proceso que se quiera generar o realizar a través bueno, de esta parte legal, pues, que nos respete, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, estamos muy complacidos, al igual que el resto de las personas que tienen la oportunidad de estar formándose a través de estas actividades, que sé bueno, lo expresan a través del chat, y son temas pues, que generan muchísimas preguntas. Exacto. No escapa el de hoy a eso, ¿no? Igual le decía a la doctora Susan la semana pasada que tenía infinidad de preguntas que al final pues, tuvimos que dejar algunas sin abordar y decir pues que íbamos a darle respuesta por otra vía, de manera de que la gente se sienta atendida, ¿no? Porque pues, para esto es la formación, atenderlos a todos y que incluso puedan solucionar situaciones puntuales, reales que tienen los diferentes registros, los diferentes estados, ¿no? Bueno, como te decía, el día de hoy, pues, un caso muy similar. Tenemos bastantes preguntas y bueno, en la medida de lo posible, vamos a tratar de darles respuesta a todas ellas. Bien, entonces, fíjate por acá, inicialmente nos decían, en caso de los niños que llevan más de dos nombres y colocan en el primer renglón los dos primeros y el tercero nombre en el segundo renglón. Mi pregunta es, ¿va a rectificación? ¿Por qué? Porque en el sistema SAI me permite el primer nombre y en el primer renglón y los demás en el segundo. Tengo allí, No, eso no debería ir para rectificación. no debería ir a rectificación. También nos dicen por acá, ¿es obligatorio que el niño venga acompañado por el representante legal? Debería de estar, siempre tiene que ir acompañado de su papá o de su mamá, o en todo caso del representante legal o tutor, que ya ahí sí tiene que tener su colocación familiar, que eso se le otorga a los tribunales. Es decir, si, El niño solo no va. claro, pero si el padre, o sea, o los padres del niño en su momento no se encuentran. Por ejemplo, los padres están fuera del país y tenemos a que se quedó con la abuela, que son los casos que generalmente tenemos. Esa abuela debe de ir a tribunal LONNA y solicitar la colocación familiar. Ahí le van a dar su documento donde le van donde va a tener ese poder, vamos a decirlo así, o esa autorización. Y con eso es que ella puede ir, o esa persona puede ir para lo que es la oficina SAIME correspondiente. De hecho, a la hora de solicitar su cita a nivel de sistema SAIME, tiene que lo puede hacer ese tutor o ese representante que está legal, que está por la colocación familiar, y eso va a ser verificado por el supervisor. Muy bien. Eso por acá. Cuando el parto es gemelar, ¿es obligatorio que lo indique el acta o se puede proceder el trámite sin esa observación? No,
debe de decir el acta de nacimiento, debe de indicar que es un parto, que son partos múltiples, que es gemelo, y si puede dar el nombre del otro hermano, mejor todavía, pero sí debe indicar porque se puede prestar a que haya una doble filiación, o perdón, una doble acta de esa persona. O sea, es mejor que siempre debe decir que son gemelos. Por acá también nos dice, ¿cómo se hace en el caso de un expediente extraporáneo, sea parto extrahospitalario y el usuario no tenga la declaración jurada de la partera? Recuerden que la declaración, si no tenemos el de la partera, tenemos lo de los testigos. ¿Sí? Por eso es que siempre decimos declaración jurada de partera o sea, puede tener la declaración jurada de partera y la de los dos testigos, como puede ser que solamente tenga la de los dos testigos. O sea, uno o lo otro pueden estar ambas. O sea, no hay ningún inconveniente por eso. Dicen por acá, si al cedular a un mayor a un adolescente de 15 años, no traen la constancia de nacimiento, se puede enviar a control posterior y se cedula. Claro, recuerden, si el acta de nacimiento certificada nos indica el nombre del hospital donde nació, no tenemos por qué solicitar la EB25 ni la constancia de nacimiento. Sí podemos cedular y pasar posteriormente a hacer esa verificación. Por eso no hay ningún inconveniente. Si llegamos a conseguir alguna irregularidad, es cuando armamos el expediente y ya procedemos a una objeción, que ya eso será tema de otro, del otro Tema taller. siguiente, Sí, ok. Bueno, por aquí esto está bastante largo, vamos a tratar de... Y es lo que venimos diciendo de la semana pasada a los compañeros que hacen las preguntas, que sean lo más claro posible en el momento de redactarlas, porque o sea, nosotros leemos lo que ustedes escriben para no vamos a alterar nada. Pero entonces hay momentos donde nos hacemos bola porque claro, confunde lo que escriben y incluso nos confundimos nosotros y tú que exacto. eres la que tiene que dar respuesta, ¿no? Bien, nos dice por acá, en muchas actas suelen verse la omisión de la firma de uno de los padres. Pues he consultado a algunos registradores, me dicen que del año 2022 hacia atrás, más o menos, más o menos, se solía colocar los datos que se reflejaban en el certificado de nacimiento. Ejemplo, mamá y papá. Pero el día de la inscripción solo va mamá y pues firma solo la mamá. Y papá, aunque figura en el acta, no firma. ¿Eso se debe mandar a subsanar la omisión de dicha firma o puede procederse? Eso va a depender. Si estamos hablando de que los padres están casados, no hay ningún inconveniente, pueden proceder con la cedulación. En el caso de que los padres no estén casados, debe de ir a rectificación, tiene que continuar ese proceso donde el papá vaya y haga su reconocimiento paterno. Eso es importante que siempre esté. Chévere. Nos dicen también por acá, buen día, una pregunta. Si un niño de 11 años, nacido en 2014, y en su acta están los datos completos de la madre, y a los datos del padre le falta la cédula y firma, ¿se puede cedular con estas omisiones o hay que hacer algún procedimiento? Debe rectificar. Efectivamente, debe rectificar de acuerdo a la ley orgánica del registro civil. Sin embargo, recuerden que para ese momento, para el año 2011, todavía los procesos no estaban completamente fijados, vamos a decir así, en cuanto a la ley orgánica del registro civil, la teníamos muy nueva, había muchas dudas. Es en el año 2013 cuando ya sale el manual de registro civil, donde de ahí ya nos fundamenta y nos da, como que dice, más claridad en cuanto a los artículos de la ley orgánica del registro civil. Podemos proceder a la cedulación exhortando al ciudadano a que haga la respectiva rectificación de su cédula de identidad, recordando que deben de colocar ese número de cédula al margen del acta de nacimiento. Perfecto. En caso de niños pertenecientes a pueblos indígenas, ¿es obligatorio que los testigos también sean del mismo pueblo Sí, indígena? sí. Tienen que ser del mismo pueblo indígena porque eso le da la cualidad a los niños. Ok, bien.
Nos dicen por acá, actualmente existen muchas actas de nacimiento de los años 2010 en adelante, que al momento de la presentación extemporánea, después de los 90 días, no tienen el permiso de presentación extemporánea. ¿Qué debemos hacer? No lo vamos a solicitar. Ya. Ok. Ok, recuerden que tenemos una gaceta o que vino a raíz de la pandemia en el año 2020, 2021, donde no debemos exigir el informe de protección de niños, niñas y adolescentes. Tenemos esta circular que fue emanada por la Oficina Nacional de Registro Civil, donde nos indica que no debemos de solicitar. Sin embargo, si vemos en el acta de nacimiento que entre la fecha de presentación y la fecha de nacimiento hay una distancia bastante grande, podemos hacer la verificación de ese nacimiento. Es importante siempre, o sea, cuando tengamos duda de algo en el acta, debemos de hacer nuestra respectiva verificación. Si estamos hablando de que son niños, niñas, adolescentes y todo está bien en el acta, procedemos a cedular y lo pasamos a control posterior. Eh, eh, es necesario esperar que un acta de nacimiento sea corregida para poder cedular al menor. Es decir, se puede cedular con la boleta de constancia de solicitud de corrección del acta. Bueno, pero lo que entiendo es que como que No, ya entiendo la pregunta. No, hasta tanto no haga la respectiva corrección, no pueden proceder a rectificar a la cedulación. Tienen que consignar o el acta de nacimiento rectificada con sus respectivas notas marginales o el acta, inclusive pueden anular el acta y generar una nueva. Entonces, mientras no tengan un resultado positivo o favorable, no pueden proceder a la cedulación. bueno, dicen la rectificación del dato indígena en el acta de nacimiento antes de entrada en vigencia la ley de registro civil. ¿Cuál sería la formalidad que se debe cumplir? Deben dirigirse a la oficina de registro civil, donde es su acta de nacimiento, debe estar el representante indígena, donde les va a indicar cuál es la cualidad, tiende a llenar los respectivos formatos que les va a indicar la oficina de registro civil correspondiente. Por acá. Dicen, es obligatorio que el acta de nacimiento refleje la etnia o comunidad indígena a la que pertenece el menor o los padres para poder cedular. Si le quieren la cédula indígena, sí. Si no, va a ser cedulado como un criollo. Nos dicen por acá, pues como a modo de consulta, ¿cuándo realmente se debe hacer una rectificación? Bueno, es que eso va a depender del acta. Recuerden que si tenemos las rectificaciones, primero hay que ver si es un error de fondo o un error material. Si en el acta de nacimiento tenemos un error en los nombres de los padres, cédula de los padres, hay enmendadura, hay tachaduras. O sea, eso va a depender de cada caso. Bueno, y de ese tema ya hemos conversado varias veces acá, creo, ¿no? Antes de que vinieran ustedes desde la oficina de supervisión, y estuvieron los compañeros de la Oficina de Registro Nacional de Registro Civil y abordamos en ciertos casos estos temas, los abordamos y fueron pues ahí bastante extenso el tema de cuándo se hace una rectificación. Sin embargo, bueno, nosotros estamos ya trabajando en buscar de que pronto el canal de YouTube del instituto esté pues, abierto, activo para todos ustedes y entonces puedan consultar todas estas presentaciones, estos webinarios que hacemos normalmente allí, que sirva de consulta. Bien, seguimos. Todavía nos quedan varias. No se preocupen. En caso de los adolescentes de 17 años, a meses o días de cumplir la mayoría de edad, extrahospitalarios, con presentación reciente, ¿se toma como cedulación de mayor de edad o qué se solicita? Ok. Recuerden que hasta los 17 años, un día antes de cumplir los 18 años, eso vamos a revisar el expediente como una cedulación, como quien dice, dentro de los parámetros. Sin embargo, vamos a llenar esa alta audiencia. Si estamos hablando de que es un parto extrahospitalario,
tenemos que revisar realmente, tiene que consignar su declaración jurada de partera o testigo venezolano por nacimiento, el hacer esa entrevista de saber por qué lo están presentando tan tarde, por qué es un parto extrahospitalario. Debemos de chequear los padres, si son padres venezolanos, padres extranjeros. O sea, hay muchas cosas que debemos de evaluar en ese caso. Si ya la persona, ojo con esto porque no lo mencioné, si piden la cita siendo menores de edad y resulta ser de que la cita se la dan ya siendo mayor de edad, ya pasa a ser un expediente de cedulación de mayor de edad. Eso es importante. Sí, porque realmente se puede pedir una cita y resulta que la fecha pues ya ha cumplido, para la fecha ya ha cumplido. Ya ahí sí lo vamos a trabajar ya como expediente de cedulación de mayor de edad. Okay. Nos dicen por acá, hay madres sin cédula de identidad y no quieren sacar la misma. ¿Podemos cedular al menor? Vamos a trabajarlo como cédula, como madres indocumentadas. Entonces ahí deben de revisar el expediente. Pasa que todos los expedientes, o sea, a pesar de que tenemos expedientes similares o actas similares, cada caso es único y debemos de valorarlo como tal. En esas entrevistas por eso es que es importante siempre la entrevista que hacemos. Y de ahí va a depender si vamos a hacer un control previo o un control posterior. Si vamos a hacer esa verificación de nacimiento antes o después de la cedulación. Fíjate, me llama la atención eso, ¿no? Que complicado, bueno, puede que existir, ¿no? No sé si es que eso sea un caso, no creo que sea un caso tan frecuente hoy día, en esta época de que una madre no tenga cédula, pero claro, como te digo, pueden ser casos aislados que encontramos. Este, digo yo, ¿hay algún mecanismo que la entidad tome para efecto de eso? Es decir, como también a forma de concientización de esa persona, de que también debería de cedularse, si va a cedular a su hijo, ¿por qué no va a cedular, no sé, ella o no sé, digo yo, ¿verdad? Mira, es algo que de verdad parece mentira, pero es más común de lo que creemos. Sí. La cedulación de mayor de edad o esa solicitud que nos hacen a nosotros es bastante alta. De hecho, hemos tenido casos donde tienen 80 años y no tienen cédula. 70 años y nunca han solicitado una cédula. Ahorita está siendo muy común que para las adolescentes o ya cuando están dando a luz, ahorita se nos está presentando mucho y el hospital está exigiendo que tiene que tener cédula y estamos como en una forma como de obligar a esa madre a que obtenga su cédula de identidad para poder presentar al niño o poderlo sacar incluso del hospital. Ya hemos tenido varios casos así. Bueno, fíjate, yo pensando que no era un caso común. Sí, más que todo en esas cuando son sitios muy remotos, muy alejados, se tardan mucho en sacarle la cédula a los chamos. Bueno, todos los días aprendemos más. Sí. Un adolescente de 16 años que aparentemente vive en condición de abandono desea cedularse, pero no tiene ningún representante ni familiar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Debería estar con el Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Ellos ahí lo van a guiar y lo van a ser remitidos allá y ellos serán los que ellos le ayudan a hacer todo el proceso. Seguimos por acá. En el caso donde se omite la firma del padre y cédula, eso eh, eso se subsana o se manda a anular el acta por tribunales. Tiene que resolver esto porque el padre no hizo el reconocimiento. Entonces tiene que hacerlo a través del OMNI, que son los que se encargan, siendo menor de edad, pues son los que se encargan de hacer eso. Y lo más seguro es que manden a anular esa acta de nacimiento y generen una nueva por el artículo 238, solo la mano. Okay. Por acá tenemos otro por aquí, pero hay unas que ya se ha dado respuesta, por eso no las voy a tocar. La persona nace en Venezuela, pero sale del mismo, o sea, de Venezuela al extranjero y regresa siendo mayor de edad. ¿Se puede cedular? Sí, pero va a ser un expediente de cedulación de mayor de edad. Se hace todo igualito. Debe dirigirse a las oficinas regionales, dependiendo del estado en que esté, o dirigirse aquí a Atención al Ciudadano de Plaza Miranda, y ahí va a consignar su acta de nacimiento certificado que le corresponde y se le hace toda su evaluación para su cedulación. Recuerden que
ya es un expediente de cedulación de mayor edad. Ya ahí sí. Claro. Bueno, bien. Al igual que la semana pasada, cuando tenemos a la doctora Susana, por cuestiones de tiempo, pido disculpas a los compañeros, pues no podemos seguir extendiéndonos haciendo tantas preguntas, pero te hago la misma pregunta que le hice a ella. Si hay alguna manera de comunicarse con ustedes para que todas aquellas dudas que surgen o que han surgido acá, que no le hemos dado respuestas o que puedan surgir en un momento determinado y requieren de una consulta para aclararlas, ¿hay alguna manera de hacerlo con ustedes? ¿Un correo, un Sí, teléfono? claro. Pueden hacerlo a la ONSI DSFI, ONSRCI DSFI, @gmail.com. Ya los coordinadores tienen nuestros números telefónicos, todas las preguntas las pueden generárselas a los coordinadores y los coordinadores a su vez nos las elevan a nosotros, a la Oficina Nacional de Supervisión de la Inclusión. Podemos repetirlo, es un poco más pausado porque es como largo la... Sí, son las iniciales de la oficina. Okay. ONSRCI DSFI @gmail.com. Muy bien, entonces allí pues tenemos una vía de cómo hacer cualquier consulta, pues, aclarar cualquier duda o un caso particular que se pueda presentar en un momento determinado y tengamos que buscar ayuda para solventarlo, pues lo podemos hacer a través de ese correo que la licenciada Vianney nos ha proporcionado el día de hoy. Bueno, nos dicen que nuevamente que repitamos el correo. Vamos a repetir el correo. ONSRCI DSFI @gmail.com. Esto es ONSCRI y las iniciales de la dirección de línea de SFI, que es la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Identificación. Muy bien, Leandro. Muchísimas gracias. Pues complacido de que nos hayas acompañado el día de hoy. Queremos, pues, y a todos ustedes por la conexión, queremos darle las gracias en nombre del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvin Amoroso, y presidente de este instituto. En nombre de la directora general del Instituto de Altos Estudios, la licenciada Alice Arteaga, pues un saludo fraternal y especial a todas las madres en su día que próximamente este fin de semana pues celebrarán el Día de la Madre. Un abrazo y un saludo fraterno de parte de ellos. Queremos hacerle la invitación para la próxima semana, en la cual estaremos pues llevando, como ya es costumbre, con los funcionarios de la Oficina de Supervisión, los días viernes, llevaremos otro tema importante, el cual se denomina objeciones. Para ello tendremos acá al magíster José Rodríguez, que nos acompañará y será quien desarrolle esa actividad. También tenemos otras actividades en la semana, las cuales les haremos llegar en su momento el link de conexión y de registro para que tengan la oportunidad. El día miércoles también vamos a estar saliendo en vivo con otra actividad, la cual, como dije, a partir del lunes estaremos haciendo llegar pues, las invitaciones con su respectivo link de conexión. Muchísimas gracias a todas las horas que se han conectado. Muchísimas gracias a los compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, semana a semana de las contralorías de todo el país, contralorías estadales, contralorías municipales. Hemos visto por allí a una de las contralorías que no nos abandona en ningún momento, la Contraloría del Estado de Trujillo, doctora María Elena, muchísimas gracias por estar ustedes siempre conectada con su personal, al igual que el doctor Jeffrey Leal, que es el contralor del Estado Zulia, y a todos sus contralores municipales que lo acompañan. Tuvimos por allí también a Sucre, igual que a la Contralora, es una Contralora Municipal del Estado Sucre, la Contralora Figuera, que siempre está pendiente de estas conexiones. Portuguesa presente también, el Estado de Aragua, todos ellos pues siempre nos hacen ese seguimiento y para nosotros es sumamente importante y como decía, pues son temas que nos competen a todos los ciudadanos. Yaracuy también estuvo presente. Un saludo al doctor por esa conexión. Pues. Entonces, ya nos queda otra cosa que despedirnos, desearles un feliz fin de semana y un feliz Día de las Madres. Hasta la próxima semana.